Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellos del signo de Escorpio. Muchísimas gracias también Escorpio por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Escorpio, es una lectura general, por lo tanto tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios el universo. Muy bien, vamos a empezar cariño. El día viernes a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat, no te lo pierdas, ¿vale? Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios el universo. Empezamos. ¡Wow! ¡Cuánta fuerza, cariño! ¡Cuánta fuerza! ¿Sabes lo que siento a través de la energía del cuenco tibetano? Tu intuición, cariño. Me dicen, la intuición a Escorpio le va a llevar a descubrir verdades ocultas. La intuición a Escorpio le va a llevar a descubrir también si esa persona es verdadero o es falso, si esa persona te ama o no te ama. La intuición también te va a llevar a que te evites momentos desagradables, lo que es en el trabajo, en el proyecto o en negocio. O simplemente tu intuición te va a llevar ¿a qué? A que obtengas lo que tú quieres, cariño. Eso es lo que puedo visualizar con la energía del cuenco tibetano. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas para vosotros, pero antes de eso te voy a sacar un mensaje de los arcángeles, ¿vale? Vamos a ver, mi querido Escorpio, con mucha fe. A ver, ¿qué nos quieren decir tus arcángeles? Dice, valor. El arcángel Ariel, ten valor y defiende tus creencias. Muy bien, porque esto te llevará a lo que es al éxito. Te enseño las cartas, cariño. Aquí está. Vamos a continuar. Tienes que empezar a tener valor, cariño. A lo mejor de repente lo que te pasa, Escorpio, es que te da un poco de miedo encarar a la persona. No sé si miedo o respeto puede ser, o que a lo mejor me dice Richard, no, simplemente que me gustaría que por su propia voluntad, por sus propios medios, me dijera qué es lo que está pasando. Es como si tú le dieras, yo que sé, la oportunidad de poder justificarse. El otro punto también que te puedo decir, yo creo que muchos de vosotros, Escorpio, quizás ya tienes a alguien en tu mente, quizás ya tienes a alguien en tu corazón, de que existe alguien que no juega bien contigo, que no vibra bien contigo, Escorpio. O que simplemente tu corazonada te dice de que él o ella no es para ti. Que solamente las cosas entre vosotros dos funcionaría lo que es en la parte sexual, en la parte de diversión, pero no para una relación seria. El otro, no sé por qué siento, Escorpio, que tú vas a estar con una semana en la cual vas a ser como una esponja en la cual vas a poder descifrar asuntos ocultos. Que si esta persona todo este tiempo me tenía envidia, que si esta persona me odia, que si esta persona tiene un amante, que si esta persona de repente solamente está conmigo por la parte sexual, vas a empezar a estar con ese poder, cariño. Es tu semanita en la cual tú tienes que aprovechar, ¿vale? Vamos a ver qué nos dicen también ahora lo que es el tarot. A ver, el tarot arcano. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño, qué nos dicen para vosotros con mucha fe. Me sale la carta del 10 de espadas. Veo que te has llevado lo que es una decepción. Sí, veo que hay algo que no... Sí, a lo mejor de repente inclusive quieres huir de esta situación. Como que me dice Richard, es algo que yo ya sospechaba. Es algo que yo ya sentía ya. Veo que las cosas salen a la luz, cariño. Me sale aquí la carta del paje de pentáculos. Quieres volver a empezar. Quieres de repente inclusive liberarte de esa historia. Pero siento que tú quieres hacer muchas cosas. Pero creo que hay alguien que te detiene, Escorpio. Hay alguien que te dice, no, no me puedes dejar, no puedes avanzar, no te lo voy a permitir. Tienes ese puntillo, ¿vale? Tenemos aquí también lo que es la carta del 7 de copas. Muy bien, voy a sacarme esta camisa, chicos, porque siento, te diré la casaca, siento que hace un poco calor. No me gusta. A ver, no lo voy a sacar, ¿vale, chicos? Un momento. Es que el clima en España, les soy sincero, hace calor, hace frío, hace calor, hace frío.
Muy bien, ya está. Para que vean que yo soy natural. Muy bien. Entonces te digo, estoy mucho mejor ahora sí. Yo lo que veo, cariño, que es como si te pusiera lo que es entre la espada y la pared. A lo mejor de repente puede ser que para un grupo de vosotros sus hijos se encariñaron con esta persona. Si tienes hijos, ¿vale? O tus hijos simplemente no quiere que tú dejes a su padre o a su madre. Veo que aquí también intervienen lo que es los hijos, la familia. Tenemos la carta del ermitaño. Es una situación que vienes arrastrando desde el pasado, cariño. Es algo que a lo mejor me dice Richard, es que yo necesito cambiar, yo necesito avanzar. Yo con esta persona ya no tengo nada más que vivir. La historia entre nosotros se vuelve cada día más complicado, más insoportable. Solamente estamos lo que es en discusiones, en líos. O por más que venga esta persona, sea él o ella, siento que esta persona no es sincero conmigo. Tú quieres la recuperación de alguien también, pero también quieres recuperarte tú, también quieres rescatarte tú. ¿Por qué te digo que también quieres rescatarte tú? Porque tenemos la carta de 9 de pentáculos y la carta del caballero de espadas. Mira, aquí. Es esto. Tenemos también la carta del emperador, la carta del colgado. Puede ser que a lo mejor hay un grupo de vosotros que me dicen, Richard, me gustaría saber si aún existe la esperanza de poder retomar el control o retomar lo que es la relación con esta persona. Veo que a lo mejor con esta persona vosotros han dado un tiempo o pasó algo en la cual vosotros han tenido que distanciarse. La carta del carro. Vas a tener algún tipo de contacto, de acercamiento, de comunicación de parte de ellos. Tenemos también la carta del 9 de bastos y tenemos la carta del 5 de bastos. Yo lo que estoy viendo aquí, que esta persona quiere acercarse a tu vida, esta persona quiere estar contigo, Escorpio, siento un acuario, ¿vale? Pero también veo que tiene algún tipo de trauma, de bloqueo, de dudas, de inseguridades. Puede ser que estos bloqueos, estas dudas o estos conflictos internos sea de un acontecimiento que impactó su vida o de repente de relaciones pasadas. Quizás me dice Richard, yo amo a él, yo lo amo a ella, pero sé que su vida no ha sido como muy fácil, sé que su vida ha sido un poco complicado. Y todas esas traumas, todas esas peleas, esas discusiones, es algo que lo venimos arrastrando los dos. Yo tengo paciencia, yo lo aguanto, yo trato de sobrellevar esto, pero no sé hasta dónde voy a poder aguantar toda esta situación, ¿vale? La carta del mundo, tenemos la carta del 4 de pentáculos y tenemos también la carta de la reina de bastos. Yo lo que te puedo decir también que nos dicen las cartas. Ha llegado el momento que tú cierres este ciclo, ha llegado el momento de que te rescates tú. Sé que a lo mejor lo que te voy a decir suena un poco egoísta, ¿vale? Pero las cartas me dicen, en estos momentos primero eres tú, segundo eres tú, tercero eres tú. Entonces, la prioridad eres tú, cariño. Yo sé que esta persona de repente ha tenido sus problemas, yo sé que esta persona ha tenido sus traumas, sus cosas, como todo el mundo, ¿vale? Pero tú no puedes salvar la vida del resto, cariño. Tú no puedes de repente rescatar a las personas que no se quieren rescatar. Es esto. Yo a lo mejor me dice Richard, yo sé que él me ama, yo sé que él me quiere, pero está muy centrado, o todo lo que dice mamá, todo lo que dice papá manipula, o los padres manipulan aquí. Pero es que tú no puedes hacer más, Escorpio. A mí me están diciendo que tienes que rescatarte tú. Primero tú, segundo tú, tercero tú. Hay una verdad que va a salir al aire. Hay algo que va a salir al aire. Hay una persona que a lo mejor todo este tiempo hizo hasta lo imposible para quitarte lo que es tuyo. Si tú estabas con una persona que te amaba, si tú estabas con una persona que te quería, hubo una tercera persona o la familia no estaba de acuerdo con esto. Tenemos aquí también la carta del 2 de bastos y tenemos aquí la carta del 2 de pentáculos. En algún momento él o ella, o tú de repente, te has enfrentado con los tuyos, o ellos se han enfrentado con los suyos, y ha dicho, ahora entiendo por qué la historia con Escorpio no funcionó. Vosotros todo este tiempo se estuvieron metiendo en medio de la relación. La persona de tu interés se está dando cuenta, cariño. La persona de tu interés se da cuenta que había manipulación. La persona de tu interés se da cuenta que tú siempre estabas por él o por ella y la otra parte se encargaba de meter cizañas
informaba mal de ti. Pero veo que hay un enfrentamiento ahora. Mira, hay un enfrentamiento. Lo va a reclamar, cariño. Lo va a reclamar y lo va a decir, ¿cómo puede ser que tú has influido para que yo termine con Escorpio? Siento un cáncer, ¿vale? ¿Cómo es posible de que tú hayas hecho todo esto? Si tú sabías que yo amaba a Escorpio, si tú sabías que había de repente un hijo, una hija, una familia, había algo, ¿por qué te metiste en medio de la relación? Y ahora hay un choque. Hay un choque. La persona de tu interés empieza a abrir los ojos. Si a lo mejor tú me dices, Richard, el gran amor de mi vida se fue porque la familia, el hermano, la hermana, cualquiera se metió, en su momento no te dio lo que es su lugar, en su momento no te supo respetar, veo que ahora reacciona, veo que ahora suplica por favor tener lo que es una oportunidad también. Se va a poner en contacto contigo, pero luego de que tenga el enfrentamiento con los suyos o con la persona que está vibrando en estos momentos. Tenemos aquí también la carta del As de Copas y tenemos aquí la carta de la sacerdotisa. Hay una persona mayor, puede ser de repente un familiar o puede ser la familia de esta persona, que lo que quiere es que tú le perdones, que lo que quiere es que tú le des lo que es una oportunidad. Necesita por favor que tú lo escuches. O esta persona de repente está perdiendo a sus hijos, o esta persona se da cuenta que si no te tiene como aliado o como aliada, va a perder todo. Necesita por favor que le escuches, me dice. Quiere una oportunidad. O tú vas a tener una reconciliación con tus padres, o si tú eres madre, tú eres padre, vas a tener una reconciliación con los hijos también. Sí, te van a dar lo que es tu lugar, va a haber reconocimiento aquí. Yo lo que estoy viendo es que hay reconocimiento, Escorpio. Tu intuición es muy importante, cariño. Es muy importante. Van a venir personas a pedirte perdón. Hay personas que están reaccionando, que cometieron un error. Hay personas que van a tener enfrentamiento con su entorno porque se dan cuenta que ellos fueron los culpables para que vosotros ahora estén separados. Es esto. Esta persona o la madre o la familia de ellos te va a pedir disculpa, te va a decir perdón, Escorpio, cometí un error. Necesito por favor que arreglemos las cosas. Ahora es cuando vienen a suplicar porque saben que van a perder a sus entornos, a sus hijos, a sus nietos, a su familia. Saben que han cometido un error contigo, cariño. Lo saben. Tu intuición te va a llevar a la verdad. Nos dicen también, tienes que hacer caso de tu intuición, cariño, porque si tú me dices, Richard, yo no pienso perdonarles porque ellos han sido muy malas personas, porque ellos han sido de lo peor. Tú tienes miedo, tú tienes dudas, que detrás de todo esto viene una trampa. Algo te están preparando en tu contra. Haz caso de tu intuición, cariño. Te lo digo así, ¿vale? Haz caso. Porque tienes aquí la carta del 8 de espadas y tienes la carta del diablo. Entonces, muchas veces te ha pasado, Escorpio, que tú dices, Richard, un día estaba caminando por la calle, como ejemplo, ¿vale? Y tuve esa sensación de miedo, como que el cuerpo se me escarapeló y todo, Richard. Yo no sé qué fue, nunca me había pasado. Nosotros tenemos lo que es el alma, el espíritu. Quizás de repente tus ojos no pueden ver la mala energía, la mala vibra, ¿vale? O un espíritu dañino que estaba por ahí. Pero tu espíritu, tu esencia sí lo ve, lo siente, lo percibe. Por eso que tienes ese temor. Entonces, en estos momentos, las personas que vienen de repente después, que han tenido un lío contigo, una discusión, luego que te han dicho de todo menos bonito, bonita, esa persona ahora viene diciéndote, por favor, perdóname. Por favor, dame una oportunidad. Pero tu intuición te dice, no lo deas. Hay algo detrás. Algo está tramando él o ella. Algo quiere lograr aquí. Ten cuidado, ¿vale? Por eso ya de un principio las cartas me decían, tu intuición es muy importante. Las cartas solamente te plasman lo que hay. Las cartas solamente te guían lo que hay. Pero eres tú quien tiene la clave. La carta de la luna me lo vuelve a reafirmar. Tú presientes que algo se aproxima que te va a hacer daño. Tú presientes que hay algo que te puede afectar a tu vida, ¿vale? Entonces, tienes que hacer caso de ello, cariño. Haz caso de ello. Porque tu intuición te está advirtiendo, tu intuición te quiere ayudar, tu intuición te quiere salvar de un mal momento. La carta del caballero de copas y la carta también del paje de pentáculos. Sí, del as también, sí.
A mí lo que me está diciendo aquí, yo lo que estoy viendo también, aparte que viene una persona a pedir perdón que puede ser tu ex, existe una nueva energía para tu vida, un nuevo comienzo. O tú de repente ya tienes algún tipo de atracción, de deseo a una persona. Veo que esta persona te va a dar la oportunidad o te quiere dar la oportunidad de volver a empezar otra vez. Pero siento que tú vas a rechazar esto, cariño, porque tenemos aquí la carta del 4 de copas. Mira, o tú lo rechazas por tu ex, o tú lo rechazas porque me dice Richard, necesito tiempo, necesito curar, necesito sanar, ¿vale? Tienes que hacer caso de tu intuición, Escorpio, es muy importante. Siento un Virgo, siento un Acuario. Te voy a dar lo que es signos, a ver. Me sale un Capricornio, un Leo, un Libra. Me sale lo que es otra vez Libra, Virgo, uno más. Y Tauro. Muy bien, cariño. Vamos a continuar con la lectura. A ver, aquí está. Vamos a ver qué nos quieren decir iniciales. A ver. La letra I. Hay una persona de afuera que quiere saber de ti o se pone en contacto contigo. La letra R, la letra E y la letra F. Muy bien. Vamos a hablar un poco de economía. ¿Qué nos quieren decir? O todo lo que está relacionado con el dinero. Vamos a ver, Escorpio, cariño. La carta de la rueda, la carta de la justicia, la carta de colgado y la carta del diablo. Hay un grupo de ustedes, me dicen, ¿te viene la propuesta de mejorar o de cambiar de trabajo o te viene una propuesta de abundancia? Todo de una forma legal, ¿vale? Porque sale la carta del juicio, que nos hablan también de firma, de documentos. Pero tengo la carta de colgado y la carta del diablo que me está diciendo, no vayas a pensar que cuando tú empieces este trabajo, este proyecto, este negocio, el mundo entero te va a estar recibiendo con los brazos abiertos. No. ¿Por qué te digo esto? Porque no vaya a ser que a lo mejor necesites tiempo para adaptarte, necesites tiempo también para aprender cómo funciona esa empresa, ese negocio, lo que tú quieras. Porque si no, como tiene la carta del diablo, veo que van a haber personas que van a estar como a la expectativa que tú tengas el mínimo error. En pocas palabras, ese proyecto, ese negocio o ese cambio de trabajo que tú quieres hacer, existen personas que no están de acuerdo o existen personas que van a estar vigilando tus pasos. Ten mucho cuidado, ¿vale? Vamos a ver otra carta. Tenemos la carta del sol. Tú vas a poder con esto. Tú vas a poder superar. Pero esto implica tiempo, me están diciendo. Implica tiempo. Vamos a continuar. Vamos a ver ahora qué nos dicen las... A ver, ¿dónde está mi masito? Aquí está. Las características, ¿vale? Con el tarot vidente de luz. A ver. Muchos de ustedes de repente están en un proceso legal. Puede ser que estés lidiando con alguien de elemento aire. Me vuelva a salir. Puede ser que esta persona tenga rasgos asiáticos. Tiene los ojitos chinitos como el mío. Cabello negro, largo. Algunos de ellos de repente trabajan algo relacionado con la justicia o con las leyes. Veo que a lo mejor de repente uno de estas personas se ha puesto en contacto contigo, te ha dicho un hola, ¿cómo estás? Y luego ha desaparecido. Como que tira la piedra y se esconde, ¿vale? Puede ser que esta persona sea trigueño, sea mulato o esté muy bronceado o bronceada. A esta persona le encanta la moto o tiene una moto. Viven en un sitio donde está un poco descampado, no veo muchos árboles. Puede ser una isla, ¿vale? O puede ser parte de África o de los Emiratos Árabes. No, en el Mediterráneo llueve mucho, es imposible. Puede ser la costa de Latinoamérica, que también es un poco seco. Es una persona que a lo mejor a veces quiere estar contigo, quiere saber de ti, pero influye a alguien por debajo. La carta del 3 de espadas. ¿Has tenido algún tipo de decepción? ¿O hay un mensaje? ¿O has terminado una relación? ¿O te llegó un mensaje, una noticia la cual te ha decepcionado, te ha defraudado mucho? El porqué del cambio, la actitud de esta persona. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego. Delgados o delgadas, con textura normal también, altos o altas, o con textura o altura normal. Es una persona que a lo mejor trabaja en el mundo de la noche, discotecas, bares, puede ser vigilante, restaurantes, hoteles, etcétera, etcétera, o un policía.
O de repente su mundo está vinculado con el espectáculo, con el arte. Muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona que en algún momento te ofrece lo que es estabilidad, en algún momento te ofrece lo que es amor, pero sin embargo me dice Richard, siempre está con sus promesas absurdas y nunca llega a lo que es a nada. Puede ser que sea una persona que viva cerca de la playa, del mar, elemento agua, con textura normal, menor de 30 años, piel blanca, tiene los ojos claros, azules o verdes. Pon la edad que tú quieras, ¿vale, cariño? Lo que puede reflejar de esta persona es que es un poco inmaduro o inmadura, o le falta madurez, ¿vale? A su vida. Esto es lo que me dice Escorpio. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Hasta la vista.